conocer del INDEC, de desocupación, que fue del 7% en el primer trimestre de 2022. Supuestamente la tasa de desocupación que se ha ubicado en un 7% al cierre de este primer trimestre del año, con una merma que se supone del 3,2%. Vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en la Argentina, porque por allí nos cuesta hacer una comparación entre los números y por allí la realidad. Por eso lo tenemos a Marcos Lucero, que es contador. Marcos, bienvenido a la red. Virginia Soloda te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Virginia, Andy, Lucas, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, tratando de entender, como estaba diciendo, ¿no? Un poco el tema de los números, los datos del INDEC que se dieron a conocer y que hablan de una merma en la desocupación. La primera pregunta que se me ocurre es conocer un poco basado en qué se contabiliza esta merma. ¿Qué tipo de empleos se tienen en cuenta, por ejemplo? Bueno, esto lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo con la encuesta permanente de hogares que se hace frecuentemente, y el informe de el mercado de trabajo lo publican trimestralmente, ¿sí? La encuesta permanente de hogares es una muestra de hogares, no como el censo que tuvimos poco, donde se va y se le pregunta a todos los hogares por diferentes situaciones económicas, de empleo, ¿no? Uh-huh. Esto se hace con una muestra en grandes centros urbanos. Por ejemplo, aquí en San Luis se llama el Gran San Luis, o San Luis del Chorrillo se llamaba antes. Sí. Entonces se le preguntan a una serie de familias sobre diversos aspectos de su vida económica diaria, ¿no? Uh-huh. Y después se publican diversos informes. Uno de estos informes es el informe de empleo, ¿sí? Sí. Como vos bien decías, Virginia, la tasa de desocupación abierta cayó en este primer trimestre del 2022 al 7%, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del año pasado estaba en el 7,9%. Uh-huh. Si vemos por el nivel de actividad y el nivel de empleo, también el nivel de actividad pasó del 45,6 al 46, y el empleo del 42 al 43,3. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, hay más gente trabajando. Hay más gente trabajando porque tenemos una recuperación de la actividad económica. Si nosotros miramos otros indicadores, como por ejemplo el tema de la construcción, que tuvo un incremento en abril del 5,4%, cuando en marzo había caído un 4,1%, un interanual de la construcción del 8,8%, se espera para este año un crecimiento total del Producto Bruto en un 3,53%, es decir, varias actividades económicas han subido, ¿sí? Uh-huh. ¿Eran los números esperables post pandemia? Porque estamos haciendo también una comparación con un año que tuvo en varias etapas estas fases de restricciones para muchas actividades. Por supuesto, Argentina fue el país en el que más cayó el Producto Bruto, uh-huh, casi un 9%. Bueno, hay sectores que ya se han recuperado y hay otros que todavía no. Claro. Entonces estamos ahí en un promedio. Estamos en algunos sectores, estamos con niveles de actividad y de producción anteriores a la pandemia, y hay otros sectores que lo han superado y hay otros sectores que todavía no. ¿Sí? Estamos en ese proceso. Recordemos que tuvimos una cuarentena muy estricta, que no solamente se podían realizar actividades sociales, sino tampoco actividades productivas. Claro. Entonces, eso digamos, golpeó. Ayúdanos a entender un poco por qué hay tanta contradicción en los números de crecimiento de la economía, de baja en la desocupación, pero aún así el aumento desmedido en el tema inflacionario, se ve una contradicción. ¿Es normal? Es normal de que cuando sube la tasa de actividad, cae el desempleo y sube la inflación, ¿sí? Es un componente como cíclico. Uh-huh. Si ustedes recuerdan la historia, en el gobierno de Alfonsín teníamos altísima inflación, tuvimos hiperinflación, pero nadie hablaba del desempleo. Claro. Después, en el gobierno de Menem, tuvimos la convertibilidad, que desapareció la inflación, pero teníamos tasas de desempleo
superiores al 30%. ¿Sí? Sí. Entonces siempre hay como se dice, el término técnico se dice trade-off, es como decir como un intercambio. Uh-huh. ¿Sí? Cuando sube la inflación, cae el desempleo y viceversa. Por ejemplo, en estos momentos, en Estados Unidos, la tasa de inflación es la más alta en los últimos 40 años. Sí. Un 8%, algunos piensan que va a terminar el año superior al 10%. ¿Qué hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos? Subió la tasa de interés. ¿Qué hace eso? Si sube la tasa de interés, muchos negocios dejan de ser rentables. ¿Por qué? Porque al inversor le conviene poner la plata a ganar dinero en el sistema financiero, claro, y no ponerlo en una actividad productiva. Uh-huh. Eso hace que se enfríe la economía. Entonces, con eso esperan que haga menor consumo, entonces eso podría hacer llegar a bajar los precios. Sí. Pero obviamente que eso va a producir desempleo, ¿sí? Si menos actividades productivas se abren, si menos negocios se abren, eso produce desempleo. Por eso siempre se dice que hay como un intercambio entre inflación. Lo mejor sería de que esos cambios no sean tan abruptos, que los precios no suban mucho y que el desempleo tampoco suba mucho. Por eso tiene herramientas el gobierno para ir modificando y tratar de que ninguno se escape. Lo peor que podría suceder, sí, es que tengamos alta inflación y alto desempleo, uh-huh, que no es muy usual, pero podría darse, y a eso se le llama el índice de la miseria. ¿Vos considerás que se están tomando estas medidas a las que haces alusión como para equiparar o acortar esta brecha, teniendo en cuenta que cada vez que se habla por la brecha, teniendo en cuenta que cada vez que se habla, por ejemplo, de la inflación, bueno, yo ahora le empiezo a ver un lado positivo, entonces, pero digo, cada vez que se habla de la inflación en la Argentina se esperan números muy amplios y siempre, viste, la Argentina supera las expectativas en cuanto a inflación. Se plantea una para el resto del año y siempre es un poco mayor. ¿Qué es lo que sucede es que la inflación tampoco es deseable, por más que decís, bueno, más gente tiene empleo. ¿Por qué? Porque eso genera pobreza. Fíjate vos de que en esta semana también se dieron a conocer la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica total. La canasta básica alimentaria es para que la gente pueda alimentar. Uh-huh. Entonces, una familia tipo, sí, que con sus ingresos no supera la canasta básica alimentaria, se la considera en línea de indigencia. Es decir, no puede ni siquiera alimentarse. Y eso está en 44.500 pesos mensuales. Y después la canasta básica total está casi en 100.000 pesos, 99.700 pesos, redondeándolo, que para una familia de 4 personas, que no supera esa canasta, es decir, ¿qué tiene esa canasta? Además de los alimentos, tiene transporte, tiene vivienda, tiene esparcimientos. Entonces, si tenemos inflación, también mucha gente queda por debajo de la línea de pobreza. Claro. Entonces, y fíjate vos que en un reporte que escribió el contador Hugo Sudaire para nuestro semanario Finanzas San Luis, el último informe especial, da cuenta de que el 37,1% de las personas, 31,5% de las personas que están ocupadas, aún así están por debajo de la línea de pobreza. Claro. Son consideradas personas pobres, aún trabajando formalmente. Uh-huh. Si uno mira el indicador del salario mínimo vital y móvil, que lo adelantaron, que va a ser ahora de 45.540 pesos, y para agosto de 47.850, en esa familia tipo de 2 adultos y 2 niños, 2 adolescentes, si ganan el salario mínimo, ambos adultos, ni siquiera trabajando las 2 personas, claro, pueden superar la línea de la pobreza. Sí. Sí, es un panorama, nada, te estoy escuchando y voy sacando cuenta yo de la escolaridad, de un montón de otras cuestiones de cuidado de los chicos, porque si trabajan los 2 adultos, bueno, alguien tiene que quedar en casa brindando esa asistencia también. Bueno,
panorama. Nos vamos a quedar con el título que hablaba de la disminución del desempleo, Marcos, de la nota. Pero bueno, por supuesto que te vamos a contactar nuevamente para tratar de entender qué es lo que está pasando en cuanto a economía aquí en la Argentina y por supuesto en San Luis, que no es ajeno al plano nacional. Otro dato positivo es que la región de Cuyo tiene la mayor tasa de actividad, el 47,9%, comparado con el 46,5% a nivel general. Después, si hacemos un desagregado, por ejemplo, la tasa de actividad es mayor para varones que para mujeres. Sí. Y la de desocupación es mayor para mujeres que varones. Es decir, varones y mujeres que están buscando trabajo, los varones consiguen más que las mujeres. Entonces todavía vemos como que hay un poco de discriminación en el mercado laboral. ¿Y en cuanto al rango etario, lo tienen también o no? En el rango etario no están los datos, pero sí está con respecto al nivel educativo, que también es interesante comentarlo, porque con respecto a los desocupados, ¿no? El 73% de los desocupados tienen hasta la escolaridad secundaria. Sí. Y el otro 27% son que tienen escolaridad universitaria. Por eso te da la pauta de que mientras más preparado estás, mientras más nivel educativo tenés más chances de conseguir trabajo. Eso también es importante comentarlo. Nuestro país tiene un sistema educativo accesible, digamos. En otros países uno tiene que pagar para poder ir a la universidad. Sí. No es cierto también de que todo el mundo puede acceder a la universidad. Obviamente hay que trabajar para subsistir también y eso muchas veces te quita tiempo de estudio. Tal cual, no solo se basa en la educación gratuita, en la gratuidad de las universidades, sino también en el otro contexto de contención social que por allí es el que falla o el que fracasa. Exacto, pero ¿cuál sería la recomendación, la idea para los jóvenes? Si ustedes pueden estudiar, si tienen la oportunidad de estudiar, por favor, aprovechenlo porque eso les da mayores chances de conseguir trabajo, ¿sí? Y también trabajos mejor remunerados, ¿no? Sí, totalmente. Y otras experiencias también. Marcos, ha sido muy interesante escucharte. Te agradecemos mucho estos minutos y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo. Un gran saludo a la audiencia y recordamos que pueden ampliar toda la información en nuestra página finanzasanluis.com.ar y en todas las redes sociales. Por supuesto que sí. Que tengas linda jornada, Marcos. Muy linda jornada y muy buen fin de semana para todos. Gracias. Hablábamos con Marcos Lucero, el contador nos estaba ayudando a entender qué es esto de la desocupación, que fue del 7% en el primer trimestre acá de 2022 en la Argentina, que hubo un crecimiento en los porcentajes de la desocupación también, y por allí uno mira alrededor